Pero antes de eso, quiero que recordemos lo que dijo el presidente de la mañanera, que es muy, muy importante, porque obviamente nosotros estábamos sentados, todos estábamos sentados y empecé, se escuchaba, por supuesto, se escuchaba todo lo que estaba pasando, se escuchaban los golpes, se escuchaban los gritos, se escuchaba cómo empezaban a cerrar las puertas, todo el equipo de comunicación social estaba muy movido, el presidente estaba viendo todo, pero no le habían preguntado nada, entonces él seguía. Y entonces Dalila Escobar, de Grupo Proceso, es la que interrumpe sus 400 preguntas y le hace una 401, que es justamente esta, la de la situación de Ayotzinapa. Y aquí es donde el presidente pues empieza a hablar del tema, que fue lo que posteriormente le preguntamos a Vidulfo. Presidente, perdón, es que aquí afuera están los padres normalistas de Ayotzinapa, están intentando entrar, han mencionado que, bueno, ya entraron, que rompieron o algo así con las puertas. ¿Cuál es después de 3 días de plantón, mencionaban que usted no los había recibido desde septiembre? ¿Qué respuesta les da ahorita que están intentando entrar? Ahorita hay varias alertas. Los va a atender el subsecretario de Gobernación. Usted directamente. No, yo estoy analizando y conduciendo todo, porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes. Y ya la actitud no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud, ¿sí? En el mejor de los casos, política, ¿sí? Muy de confrontación en contra nuestra. O sea, de provocación. Y nosotros, pues no queremos para nada la confrontación. Decirle nada más a los padres que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación, pero lo que sucede es de que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez y Casa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros, que lo que quieren es hacernos daño, políticamente hablando. Se lo preguntaba porque, bueno, usted ha mencionado que ha tomado las riendas de la investigación, y que de hecho usted buscaba una reunión con ellos. ¿Por qué no se da ahora que la están solicitando desde hace días? Sí, porque todavía estamos haciendo investigaciones, nos hace falta, me voy a reunir con ellos en su momento. ¿Cuándo podría ser que pudieran dar avance? Yo calculo que unos 15, 20 días más. Quiero tener más pruebas, porque quiero hablar con ellos. Y pruebas de cómo se manipuló la investigación para proteger a ciertas gentes, ¿sí? La responsabilidad que tienen abogados de ellos y los supuestos defensores de derechos humanos, los del PRO y de otras organizaciones, y cómo están vinculados con Álvarez y Casa y con la OEA, y lo que quieren no es que lleguemos a conocer la verdad y que se haga justicia, sino ya lo tienen como una bandera en contra de nosotros. ¿Mande? Sí, y politiquero. Las acciones... Es lamentable, muchos de los padres ni siquiera tienen toda la información porque les prohíben los abogados hablar
con nosotros. Ustedes saben que les mandé un informe a cada uno de los papás y de las mamás y no los quisieron recibir porque se los prohibieron los abogados. El argumento es que decían que lo que busca el gobierno era dividirlos, que por esa razón no lo estaban haciendo. No, para nada. Nosotros lo que queremos es conocer la verdad y vamos a lograrlo. Tengo confianza en eso y vamos a encontrar a los jóvenes, que es lo más importante. Pero ya esto ya es otra cosa. Ya, claro, esto ya tiene otros propósitos. Aún con estas acciones, de todas maneras, se piensa recibir a los padres. De todas maneras. Y aunque asistan también los asesores legales. Sí, de todas maneras, pero quiero tener más elementos. Además, como que quieren distraernos para que no hagamos nuestro trabajo, quitarnos tiempo. Estamos trabajando todos los días en la búsqueda de los jóvenes, pero no que les queremos dar información porque ya no les tenemos confianza a los asesores, no les tengo confianza y tengo elementos para sostener que no les tengo confianza porque ellos ayudaron a dejar libres a quienes, tengo pruebas, participaron en la desaparición de los jóvenes. Pero las madres, los padres, pues también están interesados en saber dónde están sus hijos. Sí, pero se sumarían al retraso. Pero no permiten que yo hable con los padres y con las madres. Si ellos estuvieran, sí, pero no. No. Son abogados y son estudiantes de la normal de Ayotzinapa. La mayoría. Sí. Pero, o sea. No, me reuniré con todos en su momento y desde luego con los padres, sin ningún problema. Pero usted, lo que el reporte que tienen es que en la manifestación, en el plantón, la mayoría no son los padres, las madres, es lo que usted está mencionando. Sí, que ya es un movimiento en contra de nosotros, ¿sí? Que se llevan como una semana que fueron a Gobernación, ¿sí? Y rompieron vidrios, ayer en la Lotería Nacional. O sea, es un plan de provocación, o sea, clarísimo. Y entonces nosotros pues no vamos a caer en ninguna provocación. En caso de que escale este tipo de acciones. No va a escalar. No, es que lo que quisieran era que quisieran que nosotros respondiéramos de manera violenta. No lo vamos a hacer. Nosotros no somos represores. Sí, pero se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema. Pero lo que quieren es provocar. Porque pues se considera que no es tan indispensable. Ahora que viene la marcha, porque ahí se infiltran del Día de las Mujeres, la conmemoración del Día de la Mujer, ahí sí cuidamos porque traen sopletes, marros, ¿sí? Y piedras, y hay que buscar que no se dañe pues el recinto. Sí, por ejemplo, eso, pero no le hace, no le hace, porque ellos lo que quisieran es que salga la policía, ¿sí? Los enfrente. No. ¿Está usted seguro del Palacio Nacional?
Estoy seguro en cualquier parte del país. A mí me cuida el pueblo. Presidente, al presidente lo cuida la gente. Precisamente sobre... Y tengo mi conciencia tranquila. Presidente, justo de lo que estaba hablando ahorita, ya viene la manifestación del 8 de marzo. Ahí está. Eso es lo que dijo el presidente hoy. Entonces, ya en el chacaleo, saliendo de la mañanera, después de hacer un par de entrevistas, entrevistamos a Vidulfo, un chacaleo, todo el mundo se le fue a ver qué pasaba con Vidulfo. La entrevista completa, o sea, todo el chacaleo que duró un poco más media hora, ya está en Twitter, lo subí íntegro, pero rescaté un par pues un par de momentos que creo que son importantes, como por ejemplo el tema de la protesta. Quiero que escuchen la versión de Vidulfo sobre la manifestación y qué es lo que querían hacer. Y contrario a lo que dice Lina, querida, más vale que mejor primero escuches antes de opinar, que sería maravilloso que hicieran eso. Lo curioso, que a mí sí me pareció muy curioso de Vidulfo, es que dicen que iban con toda la intención de entregar un documento para que el presidente, o sea, un documento dirigido al presidente para entablar el diálogo. Un documento a nombre de los papás, pero que no estaba firmado por los papás. Entonces le pregunté a Vidulfo, ¿cuál era la intención de llevar un documento que no estaba firmado? Y Vidulfo me dice que la intención era firmarlo allá, pero que ya no se pudo porque pues la situación se salió de control, porque los policías no los dejaron entrar, porque ellos los superaron en mayoría y se hizo la violencia. O sea, de la nada escaló violencia. Ellos, lo que te dice Vidulfo es que ellos iban con toda la intención de platicar, que iban con toda la intención de hablar y de la nada escala la violencia. ¿Por qué? Porque hubo resistencias por parte de los policías que estaban en las vallas. Y ojo, aquí viene un dato también adicional. El día de hoy no había un grupo de policías amplio cubriendo las dos entradas hacia Moneda. Si usted va al Zócalo capitalino antes de las 9 de la mañana, 10 de la mañana, va a encontrar policías que están resguardando la entrada a Palacio Nacional. Están justamente en la entrada de Zócalo y en la entrada de Correo Mayor. Y ahí están con las vallas y no te dejan pasar si no eres periodista. Ya cuando va a terminar la conferencia de prensa es cuando abren y ya dejan pasar por la libre circulación que tiene la gente, nada más. Pero el día de hoy, de por sí, la seguridad, la vigilancia, la presencia de los elementos era mucho más tranquila de lo normal, o sea, estaban relajados. Había, cuando yo entré por Correo Mayor, había solamente un policía, a veces hay hasta 10. Hoy solamente había uno. Del otro lado no sé exactamente cuántos era, pero si la entrada de Correo Mayor nada más había uno, del otro lado no me imagino que hubiera más de 2, 3 policías. Ahora, compara eso con la cantidad de personas que fueron. Y a lo que yo entiendo, ya que pudimos platicar y demás, no creyeron necesario incrementar la presencia policíaca porque ya estuvieron, o sea, esta manifestación estuvo días ahí. Estuvo varios días ahí y nunca no se había dado esta situación hasta el día en el que se van. Quiero que escuchen la versión y qué es lo que me contesta Vidulfo cuando le hago la pregunta de cuál era la intención entonces de ir a Palacio Nacional a entregar un documento que no estaba firmado. Luego lee el documento y entonces se da cuenta que ya lo habían firmado. ¿Por qué? Porque ya le habían pasado el documento firmado, pero al momento de ir a hacer la protesta, el documento no lo habían firmado. ¿Por qué querer ir a entregar un documento que no has firmado? No me hace sentido. ¿Cuál era la intención de entregar un documento que todavía no habían firmado los padres? ¿Lo iban a firmar antes? ¿Después? ¿Qué es lo que pasó ahí? Se iba a firmar ahí en la entrada, porque nada más firma el comité de padres. Pues la intención del documento pues hace referencia al diálogo. Nosotros queremos el diálogo y íbamos a entregarlo de manera formal y que ellos lo procesaran y nos dieran respuesta también formalmente posteriormente. ¿Cómo está el estado de salud de los padres después de estos días? Pues es complicado, tenemos varios
padres de familia que son diabéticos, hipertensos y ha estado una situación difícil en su salud. Y bueno, como plantón aquí nos hemos organizado para que de manera autogestiva, ¿verdad?, estemos nosotros brindando asistencia médica, alimenticia a los padres de familia, de parte de las autoridades, ni del gobierno, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ha habido un acercamiento. Hay un total olvido, un total desdén de parte de las instituciones de gobierno. Pero bueno, eso se ha ido resolviendo en estos días. Lo importante es que hemos concluido esta jornada y que pues la lucha va a continuar sin la respuesta. ¿Van a poner alguna fecha como límite para que alguien de gobierno les pida retomar el diálogo? No vamos a poner fechas límites, que tampoco vamos a caer en esas posturas, ¿verdad? Que el presidente dé una respuesta, que diga cuándo. Nosotros no estamos en una postura radical de poner emplazamientos. Lo único que estamos pidiendo es que haya una fecha para el diálogo. Si dice que es el diálogo de aquí 15 días, 20 días, un mes, no hay problema, pero que nos los digan, que nos den una respuesta formal. Hoy en día, ¿qué es lo que está haciendo el presidente? En la mañanera está respondiendo, y responde porque hubo un acto de protesta fuerte afuera. Si no nos responde, nos íbamos a ir sin una respuesta. Es decir, nos vamos sin una respuesta porque formalmente nosotros no hemos sido avisados. Por lo menos obtuvieron una reacción, ¿no? Como de hoy. Por lo menos obtuvimos una reacción, ¿verdad? Entonces, que abre la posibilidad, yo espero que eso lo formalicen, que en breve nos avisen y nos digan que va a haber esa reunión. Ahora, si ahorita llama Arturo Medina y dice Arturo Medina que nos vamos a reunir para que nos den una respuesta de cuándo es la reunión, yo creo que sí la tomamos. Se queda. Sí, tomaríamos la reunión, ¿verdad? Pero con Arturo Medina, no vamos a dialogar los temas de la investigación. Solamente hablaríamos para ver el tema de la reunión con el presidente. ¿Quieren que esté el presidente presente en esa reunión? Bueno, pues ustedes han escuchado que el presidente ha dicho que él encabeza la investigación y con él tenemos que hablar, porque ya hemos intentado hablar con Arturo Medina y ha sido un fracaso el diálogo, no se puede. O sea, Arturo no sirve, no serviría como mediador. Arturo no hace las funciones de mediador, no tiene fuerza política, no tiene la estatura para poder llevar este caso como lo tenía Alejandro Encinas, no tiene un peso político para poder él trasladar con fuerza, ¿verdad?, la petición de los padres de familia frente al presidente. Es un títere que nada más hace lo que el presidente le dice, es un mensajero, un emisario del presidente, y no es esa su función es estar al frente de la COBAY como subsecretario de Derechos Humanos, tiene que ser un catalizador que permita resolver un problema tan grave como el de Ayotzinapa, si no, pues que se salga de ahí. Bueno, lo leo, ¿sí? Por favor. Si gustan, lo leo. A ver, lo voy a leer en su integridad. Los micrófonos no están arriba, sí. Por favor. Dice, licenciado Andrés Manuel, asuntos solicitando reunión, Zócalo de la Ciudad de México, a 5 de marzo del año 2023, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Los que suscribimos y al final firmamos Comité de Madres y Padres de los 43, ante usted, con el debido respeto, exponemos por medio del presente escrito y con fundamento en lo que disponen los artículos 1, 2, 8 y 35, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acudimos a su investidura para solicitarle una reunión en la que abordemos los temas esenciales de la investigación del caso Ayotzinapa, en razón de que usted nos ha dicho que conduce personalmente la indagatoria. En efecto, como es de su conocimiento, con fecha 20 de septiembre del año 2023, presentamos un escrito en el que solicitamos la entrega de 800 folios que el Ejército Mexicano no ha entregado al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y a la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, COVAC, así como información adicional relacionada con el posible traslado de 17 estudiantes de los separos de Barandilla Municipal a un lugar a las afueras de la ciudad de Iguala. Nuestra petición no ha sido contestada satisfactoriamente, ya que la respuesta que dio el secretario de la Defensa Nacional en reunión con la Secretaría de Gobernación llevada a cabo el día 25 de septiembre del año 2023 no contiene los 800 folios faltantes ni la información relacionada con los 17 estudiantes. Ahora bien, el ofrecimiento de usted de abrir los archivos militares en un lapso de 2 o 3 meses resulta ocioso en razón de que los archivos militares ya fueron abiertos y revisados durante casi 2 años y de esta revisión faltan 800 folios por entregar. En tal virtud,
es menester que su entrega y que puedan ser revisados por un ente independiente como el GIEI o en su caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si de esa revisión surge la necesidad de una nueva apertura de los archivos, no tendremos ningún inconveniente en participar. Por otro lado, por lo tanto, es necesaria una próxima reunión con usted para dialogar este tema. Aunado a lo anterior, resulta relevante abordar lo relacionado con la línea de investigación de los 17 estudiantes trasladados de los separos de Barandilla Municipal de Iguala, la extradición de Tomás Herón de Lucio, prófugo en Israel, y la extradición de José Ulises Bernabé, prófugo en los Estados Unidos de Norteamérica. Reiteramos nuestra solicitud de una próxima reunión para abordar los tópicos anotados, esperando una respuesta positiva a la presente. Sin más, les reiteramos nuestras consideraciones. Miren, no me había fijado, pero ya está firmado por el Comité de Paz. ¿Y quién les impide que lo entreguen? ¿Quién les dice no pueden pasar? Bueno, por lo que hace a este día, sí, ¿verdad? Cuando nosotros íbamos llegando a ir a entregar este documento en las vallas que están aquí en la entrada, ahí no nos dejaron pasar y ahí se dio un enfrentamiento con la policía. Entonces varios padres y madres de familia fueron golpeados y ahí hubo ese enfrentamiento. Entonces se abrieron las vallas porque numéricamente éramos superiores, se abrieron las vallas, pasamos y ya digamos ya iba enardecida la protesta cuando se llegó a la puerta. Entonces, ¿policías capitalinos son los que impiden el acceso a la comisión? No sé si son policías capitalinos los que resguardan las vallas, nosotros ignoramos, pero son los policías que están resguardando las vallas. Ahí se dio el enfrentamiento y bueno, ya se caldearon los ánimos y ya estaba la protesta enardecida cuando llegamos a la puerta del palacio. Y ya fue imposible entregar. En un momento cuando había sido derribada la puerta, todavía las madres padres se pararon en la puerta, pero ya la confrontación era difícil. De adentro también había gas lacrimógeno, ya no se podía. Entonces ya optamos por retirarnos. Insisto, gas lacrimógeno no era el polvo de los extintores, pero esa es la versión de Vidulfo, ¿no? Minutos antes a otro medio de comunicación le dijo que eran jóvenes normalistas, ya después unificó las versiones y dijo que tanto padres como madres como normalistas fueron, y esto se dio una situación ahí, los jóvenes son los que avanzaron y los padres son los que se retiraron, pero los jóvenes no iban con el documento. Ahora, aquí me parece también importante mencionar esto. El documento Vidulfo no sabe ni cuándo se firmó. Él no sabía ni siquiera que estaba firmado. Es más, al principio de sus intervenciones el documento no estaba firmado. Lo firmaron ya cuando lo estaban entrevistando porque le cambian el documento. Pero el documento era un documento que tenían desde el 5 de marzo, o sea, un día antes. ¿No lo pudieron firmar un día antes? Aparentemente no. Pero ese es un punto de Vidulfo y aquí está el documento que leyó, que tiene fecha el 5 de marzo. Solicitando la reunión con el presidente. Esa es una. Luego, posterior a esto, la siguiente pregunta que ya le hago a Vidulfo está relacionada con los asesores, con estas acusaciones o estos señalamientos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la falta de confianza que le tiene a los asesores legales, particular, él es uno de ellos, es básicamente el que ha llevado el caso, es el más importante, el más relevante en todos estos años. Entonces, se le hicieron varias preguntas relacionadas al tema. El presidente López Obrador, ustedes lo escucharon hace un momentito, dice que los asesores tuvieron que ver con la liberación de algunos de los responsables y que quieren frenar el caso y que lo quieren obstaculizar y por eso ya no confía en los asesores legales. Además, el presidente dice que los asesores no quieren que los familiares hablen directamente con el presidente. Esto es justamente lo que respondió Vidulfo a esos cuestionamientos. El presidente ha dicho que los asesores han estado obstaculizando y que quieren alargar el proceso y que incluso han sido parte de la liberación de algunos de los responsables. ¿Qué le contesta? Bueno, primero, quienes liberan a los responsables son jueces, ¿verdad? Y un juez de Reynosa, Tamaulipas, los liberó, ¿verdad? Porque había prueba ilícita, porque había tortura, hombre. ¿Qué quiere el presidente? ¿Que se avale la tortura en este país? Pues habían sido torturados, había prueba ilícita que el juez excluyó, ¿verdad? Pero también esa sentencia el presidente la usa de manera... hay un uso político de esa sentencia por parte del presidente, porque esa sentencia tiene varios apartados. Esa sentencia dice que es ilícita esa investigación, que es turbia, es decir, que la verdad histórica es una investigación desasiada, y ordena redireccionar la investigación, crear una comisión para la verdad,
e incluso dar un apoyo económico para los padres. Eso es lo que el presidente no dice. Y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia está amparada, el espíritu de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia que hoy está, ¿no? Surgió de esta sentencia. Eso es lo que él no dice. Nosotros no los liberamos, ni siquiera los abogados promovimos ese amparo. Ese amparo lo promovieron los defensores públicos federales de las personas detenidas, ¿no? Y nosotros, cuando surgió la sentencia, sí la celebramos, sí saludamos esa sentencia porque ordenaba el redireccionamiento de la investigación, ordenaba abrir nuevas líneas de investigación, incluso formar una comisión de la verdad. Por eso, no porque liberaron a los detenidos, pero sí hicimos el llamamiento en ese momento a que se adoptaran las medidas legales pertinentes para ejercitar nuevas acciones penales. No lo hicieron, no ejercitaron acciones penales y pues fueron liberadas las personas, pero eso no es imputable a los abogados. Ellos tienen el aparato estatal para ejercitar acción penal y no lo hicieron, dejaron que el tiempo pasara. No lo hizo el gobierno anterior ni lo hizo su gobierno. Y eso provocó la liberación de los detenidos. El presidente dijo que ya tenía claro qué es lo que había pasado y que iba, de hecho, a presentar pruebas que por una parte acreditaban que los asesores legales estaban alargando el proceso y que por otra parte pues lo que querían era acceder a qué es lo que había pasado realmente con los jóvenes y que eso se iba a conseguir, pero ¿qué es lo que responden ustedes? Pues es una posición política de él, ¿verdad? Respetable, como él dice, ¿verdad? Circunstancias que no la compartimos. Mira, no somos nosotros, no somos los abogados quienes tenemos el aparato estatal, ¿no? Los aparatos de investigación lo tiene el gobierno, ellos tienen el deber de investigar, tienen el deber de avanzar, ¿no? Si no han avanzado porque hay una incapacidad del ¿Dónde está el gobierno. obstáculo? En el gobierno, en el ejército mexicano, que no ha aportado la información pendiente que debería dar, 800 folios que no presenta, en la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa, que no quiere impulsar la línea de investigación relacionada con los 17 estudiantes desaparecidos. Ahí está el obstáculo en la imposibilidad de este gobierno para extraditar a Tomás Herón de Lucio, para extraditar a José Ulises Bernabé, que está en Estados Unidos con asilo político, y que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido incapaz de extraditarlo al momento. Tiene una orden de aprehensión y el señor está con asilo político en Estados Unidos. De Israel lo entendemos porque no hay tratado de extradición, pero de Estados Unidos, háganme el favor, ese es el obstáculo. No son obstáculos los abogados. ¿Nosotros qué? Nosotros no tenemos los aparatos de Estados para investigar. Esa es una posición política maniquea, es una posición política vil, es una calumnia, una falsedad y una descalificación del presidente, pues vil, ¿no? Vidulfo, las acciones de esta mañana, ¿tú crees que entorpecen de alguna forma las negociaciones o el posible diálogo con el presidente? Bueno, mira, si ustedes mismos nos están informando que el presidente dijo que en unos 15 o 20 días va a haber un diálogo, pues yo creo que no, ¿va? Yo creo que al contrario, se enruta el proceso de diálogo. Lo único que vamos a esperar en estos momentos es que nos formalicen, ¿va? Que una autoridad del gobierno pues nos pueda formalizar o nos pueda comunicar lo que el presidente públicamente dijo en la mañana. ¿Quién sería un interlocutor válido para ustedes en esta negociación si es que hay un regreso a la mesa de diálogo? Pues de momento no vemos, ¿verdad? O sea, pero bueno, puede ser probablemente la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ¿verdad? Puede, Luisa María Alcalde puede jugar a lo mejor un papel importante. Nosotros hemos estado esperando un acercamiento de ella, pero pues no ha habido. Pero si ella a lo mejor puede jugar un papel. Mira, nosotros ahorita estamos, en un momentito estamos a punto, también vamos a buscar a la iglesia. Vamos a tratar de acercarnos a los obispos que integran el episcopado mexicano, ¿va? Para pedirle que ellos intercedan por nosotros. ¿Va? Vamos también a acudir a la anunciatura apostólica, pedirle al Papa que interceda por las madres y padres de familia. En este diálogo, ¿va? Le estamos apostando a distensar las cosas, le estamos apostando a buscar otras rutas, ¿va? Pero si el presidente ya dijo hoy en día que en 15 o 20 días me parece una buena señal. La tomamos. Oye, Vidulfo, esa fue la última vez. La reunión que ustedes están pidiendo, se ha manejado que incluso el gobierno ya está fragmentando al grupo de papás. ¿Esa reunión que ustedes están pidiendo sería la gran mayoría o cómo funcionaría? ¿Cómo la están pidiendo? Bueno, no hay fragmentación, se intenta fragmentar.
hay 4 padres que fueron expulsados del grupo mayoritario de padres de familia, y obviamente lo que pedimos es que la reunión pues sea con todos los padres, ¿va? Estos 3 pues ya se dialogaría con ellos si van a entrar a la mesa de diálogo o no. ¿Por qué expulsaron? Ya se vería. ¿Por qué salieron? Fueron expulsados por los padres de familia porque ellos asistieron a una marcha exigiendo la liberación del matrimonio Abarca. Entonces tienen intereses contrarios ya a la exigencia de verdad y justicia de los padres de familia. Es decir, es difícil, ustedes deberán entender, hay un conflicto de intereses sumamente marcado. O sea, ¿cómo va a estar en el núcleo de padres de familia un grupo de ellos que ahora exige la liberación de los perpetradores? No se puede. Pues ahí está, ¿no? Y lo que justamente insiste es que, pues que ellos lo único que querían tener era un diálogo con el presidente, que es lo que estuvieron buscando, y ahí ya se precisiona que ellos no es que estuvieran de acuerdo con la liberación, sino estaban de acuerdo con la manera en la que ha sido el proceso, porque si había dudas de tortura en cuanto a los procesados, no se iba a acceder a la justicia, porque la tortura es un argumento que se utiliza para dejarlos en libertad. Ahora, aquí no acaba todo, espérense. Después le pregunto, obviamente, sobre el caso de Álvarez y Casa, que me parece creo que es de los puntos más relevantes, porque el presidente hizo mención a Álvarez y Casa en la mañanera. Entonces yo le pregunto a Vidulfo cuál es la relación con Álvarez y Casa, que desde su perspectiva, su versión de los hechos, por qué la menciona Álvarez y Casa, si todavía Álvarez y Casa los asesoraba. Escuchen lo que me dijo sobre esto. El rol de Álvarez y Casa, que se le menciona, ¿los ha asesorado, los ha ayudado? ¿Qué pasa con él? Álvarez y Casa, pues lo único que hizo él era secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana cuando se otorgó una medida cautelar de parte de la Comisión Interamericana. Pero la Comisión Interamericana, pues es un órgano intergubernamental, ¿va? Que fue creado por la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual México es parte. Entonces, dentro de sus facultades de la Comisión Interamericana está otorgar medidas cautelares. Esas medidas cautelares se otorgaron, ¿no? Y Emilio Álvarez y Casa fue, en su carácter de secretario ejecutivo, fue el que hizo el traslado de la medida cautelar a las partes, es decir, al Estado en ese entonces y a nosotros, ¿no? Eso es lo único. ¿No han tenido contacto con él reciente? Pues, ¿qué manipulación? ¿Qué asesoramiento? Él no es asesor de los padres, el asesor soy yo y otras organizaciones, ¿no? Bueno, pues cuando era PRD, entonces que todavía no era Morena, pues fue creo su presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues estuvo con él, ¿verdad? Que los vaivenes de la política, después él se haya ido con otro partido, pues ese es otro tema, ajeno totalmente al tema de Ayotzinapa. Entonces, y la medida cautelar fue otorgada por los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está conformada por más o menos como 7 comisionados de distintos países, con criterios de gravedad y urgencia que establece el reglamento de la Comisión Interamericana, ¿no? Ellos lo otorgaron, no tenían ningún interés político quienes otorgaron esa medida cautelar, ¿no? Emilio Álvarez y Casa entonces no era del PAN, era secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, pero obviamente Andrés Manuel López Obrador, de manera maniquea, ¿verdad?, está usando a Emilio Álvarez y Casa, aprovechando que ahora están del PAN para decir que hay intereses del conservadurismo, que está atrás de nosotros, que él es el que está moviendo estas protestas. No, pues eso es un desprestigio, es una táctica esa de los gobiernos autoritarios, ¿no? Desprestigiar a los abogados, descalificarlos. Yo sufrí una campaña de desprestigio por el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿va? Y ahora pues estamos viviendo lo mismo, regresamos a lo mismo. Hace como un año. Aquí lo que me parece también bien interesante es que dice que que el presidente López Obrador da a entender que es un gobierno autoritario, que representa un gobierno autoritario, y que írsele encima a Emilio Álvarez y Casa es una manera de desprestigiarlo. Quiero que hagamos la comparativa con cómo respondió Álvarez y Casa, por cierto. Álvarez y Casa da 2 respuestas. La primera la hace desde el escaño en el Senado de la República, donde Álvarez y Casa responsabiliza al presidente Andrés Manuel López Obrador de cualquier cosa que le pueda pasar a él o a su familia. O sea, en vez de decir
si ha asesorado o no asesorado, en vez de irse a los hechos, a los datos duros, no. Dice Emilio Álvarez y Casa que ahora se siente vulnerado por las menciones del presidente López Obrador y que si algo le llegara a pasar, entonces sería culpa de López Obrador. Sé que la deuda en materia de derechos humanos en este país es cada vez mayor y que el presidente utilice su plataforma, su investidura, su poder para calumniar a defensores de derechos humanos es una grave señal de descomposición. Quiero decirle, Presidenta, desde este escaño, en mi carácter de senador de la República, que responsabilizo a López Obrador de mi seguridad y de la de mi familia. Lo responsabiliza de su seguridad y la de su familia. Posteriormente, sube este comunicado que dice: López Obrador es un cobarde que utiliza su poder para calumniar e injuriar. No comparto los métodos de lucha de familiares y activistas de Ayotzinapa, pero entiendo su dolor y enojo. Los traicionó. Le exijo derecho de réplica para debatir sus mentiras y ataques. Les comparto el boletín de prensa de lo que, porque fue al Senado, incluso en el Senado da una rueda de prensa sobre esto. Lo responsabiliza de su seguridad y la de su familia. Se reserva las acciones judiciales a que termine su gobierno y deje de tener fuero, ¿no? O sea, Álvarez y Casa está anunciando que va a denunciar al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando deje de ser presidente, porque entonces dejará de tener fuero. Exige un derecho de réplica en la mañanera, exactamente lo mismo que hizo Xóchitl Gálvez cuando se volvió famosa y que es básicamente lo que la convierte en candidata a la presidencia de la República, este show de querer ir a la mañanera sin ser periodistas. Y entonces aquí se avienta todo un speech diciendo que el que lucró con el caso Ayotzinapa fue López Obrador, que jugó con la esperanza y la confianza de los padres y de las madres, que Morena lucró años con el caso y con otros, se comprometieron a la verdad y la justicia, lo único que han hecho es un pacto de corrupción y de impunidad. Aquí yo tengo un par de dudas que creo que se nos están olvidando dentro de toda esta discusión. Antes de que se fuera Encinas, antes de que Encinas dejara la subsecretaría de Derechos Humanos, que yo lo que veo es que a partir de que Encinas deja la subsecretaría, muchas cosas empezaron a caer, muchas cosas que Encinas había empezado a armar, como a sentar, o sea, que eran puntos finos que en cualquier momento se podían caer, pero que dependían mucho de Encinas. En el momento en el que Encinas hace un lado y se va a la campaña de Claudio y de Clara, las personas que están, por ejemplo, Arturo Medina, no le genera confianza a los familiares y eso forma parte de este rompimiento que existe entre las mesas de seguridad, estas mesas de diálogo. Es un hecho y lo dicen los propios padres, aunque Arturo Medina en su versión dice que les han mandado información, que se les ha entregado y que la resistencia está de su lado. O sea, digamos que tenemos dos versiones de la historia. Todo esto se arreglaría se arreglaría si aparecieran estos tremendos 800 folios. Los familiares dicen, y Vidulfo dice, que sí, se abrieron los documentos y durante 2 años encontraron información importante en esos documentos, pero aún con todo y todo faltan 800 folios. 800 folios y son documentos de la Sedena. Hasta ahí nos quedamos. En ese punto nos estancamos, y aquí es donde entra para mí lo más importante. Antes de irse Encinas habló del pacto de silencio, que fue esta reunión en Los Pinos, donde estuvo incluso Aurelio Nuño, que ahora revivieron como candidato plurinominal del PRI. Y se sentaron todos encabezados por Peña Nieto, Luis Videgaray, Tomás Herón, Murillo Karam, Aurelio Nuño, Osorio Chong. Todos se sentaron para decidir cómo iban a orquestar la verdad histórica. Porque aquí tenemos 2 problemas, no solamente es uno. El primero y el más grave de todos ellos, que es el detonador, es que a ciencia cierta no tenemos todos los elementos de prueba para confirmar lo que pasó la noche trágica donde desaparecen a los normalistas de Ayotzinapa. Tenemos piezas de un rompecabezas que nos dan a entender lo que pasó, pero que no nos dan los elementos para encontrar los restos, en dónde están cada uno de los restos, que aún faltan por encontrar, y que al no tener todas las piezas, los padres siguen exigiendo que esas piezas se cumplan. Pero entra la otra parte, que es aún más grave.
para que esas piezas no se encontraran, el Estado, en ese entonces encabezado por Enrique Peña Nieto, se sentó y tomó la decisión de desaparecer el rompecabezas. Ese es el problema. Si de por sí cada delito es un rompecabezas armar, que las autoridades tienen que encontrar las piezas, el Estado intervino para desaparecer las piezas y presentar un Lego con la supuesta verdad histórica que no eran las piezas correctas. La escena del crimen estaba alterada, las escenas del crimen estaban alteradas, se tenían testimonios bajo tortura, se tenían extraditados, o sea, se tenía una situación por todos lados. Muy lamentable. Tienes a un Tomás Herón que se fue a refugiar al paupérrimo lugar en el mundo donde no tenemos convenio de extradición, entonces él está muy seguro y muy tranquilo allá porque tampoco se le ven con ganas de que en Israel no nos vayan a mandar, no se ve que eso vaya a pasar pronto. Entonces, estás viendo que tienes claro, porque Encinas antes de irse te deja la información del pacto de silencio. Y yo vuelvo a mi pregunta eterna. ¿Qué hizo la fiscalía? Porque este es un caso que lleva la fiscalía y que de hecho es una fiscalía especializada para este caso. ¿Por qué la fiscalía no ha citado a Enrique Peña Nieto? Porque ahora que Aurelio Nuño ya es candidato y que regresa a la vía pública y que está en territorio nacional y tenemos esa certeza, ¿por qué la fiscalía no lo sienta para que colabore? ¿Por qué no lo sienta para que diga qué es lo que pasó, qué es lo que él sabe? ¿Dónde está esa fiscalía haciendo esa parte? Porque sí creo que hay obstáculos en la Sedena y les voy a decir por qué creo. No todos los elementos en la Sedena son pro Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo sabemos? Échense un clavado a la lista de candidatos a diputados del PRI. Al menos 2 son militares. Existe esa cofradía. Existe ese grupo de militares como Salvador Cienfuegos, que con todo el dolor de nuestro corazón se tuvo que intervenir por la DEA, pero que no es el personaje más limpio del universo. No, no lo es. Entonces, claro que tienes un freno en las Fuerzas Armadas. No podemos decir que no, ahí hay un freno. Pero además tienes una fiscalía que no ha citado a elementos claves para entender el pacto de silencio. Porque si hubo un pacto de silencio orquestado en el Estado, que es lo que le da vida a la verdad histórica que hoy conocemos como la mentira histórica, estos elementos medio tienen claro qué pasó. Porque para que ellos se intervinieran para ocultar la situación, es porque ellos sabían qué es lo que estaba pasando. Porque el problema era tan grave que necesitaban ocultarlo y engañar al mundo entero para que no se supiera la verdad. Ese es un problema. La fiscalía, ¿por qué no son suficientes las pruebas? ¿Qué es lo que pasa con la fiscalía? Hertz Manero sí es un florero, es un fantasma que espanta a las 2 de la mañana en la fiscalía. ¿Qué es lo que pasa con la fiscalía? Yo no tengo ni la más mínima idea, tengo muchas dudas respecto a la fiscalía.